Cuando nuestros hijos empiezan a cumplir 8, 9 y 10 años, ya los padres estamos pendientes a ver en qué momento empieza esa etapa tan famosa que es la adolescencia. Y nos empezamos a preguntar, ¿qué tengo que hacer distinto? ¿Para qué tengo que estar preparado en esta etapa de nuestros hijos? Quiero que hablemos de la adolescencia. ¿Cómo saber que ya tu hijo entró en esa etapa y qué tenemos que hacer los padres, qué tienes que hacer tú para acompañar a tu hijo en ese momento? La adolescencia es un periodo muy especial y va más o menos entre los 13 y los 18 años. Depende obviamente de cada individuo y cada desarrollo de la persona. Pero antes de que llegue todo ese periodo de adolescencia, hay un periodo de transición que le llamamos la pubertad. La pubertad empiezan todos esos cambios físicos, hormonales, mentales, psicológicos, sociales. Empieza una cantidad de cambios en tu hijo o tu hija que te vas a dar cuenta. De pronto lo que antes le encantaba ya no le gusta. De pronto la ropa que le gustaba ya no le gusta. De pronto quiere cambiar todo su cuarto. De pronto ya lo que tú le dices no lo recibe como lo recibía antes. Y eso se debe a todos esos cambios físicos y cerebrales que están ocurriendo en esta etapa. Entonces la adolescencia empieza con la pubertad y todo el desarrollo hormonal y termina más o menos hacia los 18 años, con un periodo muy especial. Los padres que mejor guían y acompañan a sus adolescentes tienen dos características. Primero, se enteran, saben de los cambios que van a empezar a sufrir sus hijos, los cambios físicos y los cambios cerebrales de crecimiento y desarrollo. Y segundo, tenemos que tener mucha capacidad de adaptación. Necesitamos saber esos cambios físicos que están ocurriendo en el cerebro de nuestro adolescente, porque si no estamos preparados para ellos, vamos a querer seguir siendo el papá de ese niño o esa niña que aún no se ha desarrollado. Y van a empezar una lucha de poder muy grande en la familia que no va a ayudar mucho para ese desarrollo. Ese acompañamiento positivo, ese acompañamiento consciente, donde tú sabes qué le está ocurriendo a tu hijo, es lo que te va a dar todas las herramientas para hacer un buen acompañamiento y para que puedas transitar una adolescencia mucho más tranquila y mucho más segura. Así que empecemos con lo primero. Quiero contarte la primera fase de la adolescencia, que es la pubertad. La pubertad, que son todos esos cambios físicos y hormonales que van a capacitar al cuerpo de ese infante para que pueda tener capacidad de reproducción. Imagínate todos los cambios que están ocurriendo para que eso pase. Entonces vamos a empezar a conocer todo lo que pasa en la pubertad y cómo es que tienes tú que acompañar a tu adolescente. ¿Qué cambios físicos y hormonales se dan en las niñas en la pubertad? ¿Por qué las niñas son más maduras y más altas entre los 10 y los 14 años que los niños? La pubertad y todo el desarrollo se da primero en las niñas, aproximadamente con 2 años de diferencia. Y te vas a dar cuenta que está empezando ese periodo porque más o menos hacia los 8, los 10 años, vas a ver que tu hija se comporta muy extraño, que empieza a tener otros intereses, que empieza a cambiar su ropa, que empieza a cambiar sus gustos, que empieza a contestarte y empieza a enfrentarse a ti. En ese periodo, tú ya empiezas a ver unos cambios, primero psicológicos y mentales, y muy rápido vas a empezar a ver cambios físicos que empiezan a ocurrir en su cuerpo.
El primer cambio físico que pasa con las niñas es lo que llamamos el botón mamario. Empieza el desarrollo de los senos. Normalmente primero se da el desarrollo de un seno frente al otro. Empieza a ponerse un poco más duro, empieza a hacer un cambio en la forma del botón mamario. 2 años después aparece la menstruación. La menstruación es cuando ya el cuerpo de la niña le dice: estás lista para reproducirte. Pasaron 2 años de una cantidad de cambios físicos, hormonales y cerebrales que seguramente te dieron muchos dolores de cabeza o te van a dar muchos dolores de cabeza. La menstruación al principio es irregular. Puede venir entre cada 26, cada 32 días. O no venir un mes y otro sí, para que no te asustes. Y también aparecen cambios en el olor, en la piel. Aparece un gran desarrollo de las glándulas sudoríparas, aparece más grasa. Tienes que trabajar mucho todo su aseo, explicarle a tu hija cómo debe asearse, cuál es la higiene, cómo lavarse la cara, porque hay mucha propensión a tener acné y eso les da mucha inseguridad. Tienes que promover muchos hábitos y muy buena higiene para acompañar estos cambios físicos que apenas está conociendo tu hija adolescente. También aparece el vello en muchas partes del cuerpo y se ensanchan las caderas y empiezan incluso a complejarse un poco con todos esos cambios que se están produciendo. Hablemos de los hombres. ¿Qué cambios físicos y hormonales aparecen en los niños, en los hombres? Normalmente aparecen 2 años después de los cambios que empezaron a tener sus compañeras. Lo primero que empieza a desarrollarse son los testículos. Vas a saber en qué nivel de la pubertad está tu hijo varón dependiendo del tamaño del testículo. Empieza a crecerle el pene, empieza a salirle vello en muchas partes del cuerpo. Empieza también a tener muchos olores que antes cuando era niño no tenía. Hay cambios en la voz porque crece la laringe y crecen muchas partes del cuerpo incluso de forma irregular. Puede crecer primero la nariz o pueden crecer primero los brazos y vas a ver que su forma es un poco extraña todavía. También hay mucha mayor producción de grasa. Y hay que promover que se lave muy bien la cara porque también puede venir mucha grasa en el pelo y la cara y producir acné. Tenemos que promover también en los niños hombres muchos hábitos de higiene y cuidado, porque eso es lo que lo va a librar de muchas enfermedades y lo va a mantener fuera del acné y muchas apariencias, que es lo que no queremos con nuestros hijos. Y además, hay algo que es bastante incómodo para las mamás y es que empieza una alta producción de semen que se tiene que liberar de alguna forma y empiezan lo que llamamos las poluciones nocturnas, que es una eyaculación nocturna durante el momento del sueño. Tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de estos cambios porque ellos posiblemente no saben ni qué les está ocurriendo. Esto también lleva a muchas conductas de masturbación y erecciones frecuentes y tenemos que acompañar esos momentos. ¿Cómo los acompañamos? No podemos burlarnos de su forma física, de esos cambios. Tenemos que hablar sobre lo que le está ocurriendo para que sea normal esos procesos, acompañarlos en la adaptación de su nuevo cuerpo, en que empiecen a mirar de una manera natural y tranquila todos esos cambios que le están ocurriendo de una manera tan vertiginosa en un periodo muy corto como pueden ser 2 o 3 años. Hay que estar disponibles, tranquilos y tomar de una manera natural y normal muchas de las preguntas que nos van a hacer en ese momento de su vida. ¿Cómo debemos acompañar los padres a nuestros hijos en este periodo de la pubertad? Profundicemos un poquito más en este tema. La pubertad muchas veces se vive como un duelo.
como la pérdida de ese cuerpo infantil y de esos privilegios también infantiles. Es un momento de mucha inseguridad e incluso es un momento de alta propensión a presentar, por ejemplo, problemas alimenticios. Porque, por supuesto, hay un crecimiento de las caderas, hay un ensanchamiento del cuerpo y en lugar de verlo como algo de desarrollo, es posible que los niños lo vean como algo que no quieren en este momento o como gordura, por ejemplo. Hay niños que se adaptan muy bien a los cambios y hay otros que los rechazan. Hay que ayudarles en la aceptación de ese nuevo cuerpo, en la nueva adaptación. Seguramente estás viendo que pasa mucho tiempo tomándose fotos, mirándose al espejo, porque apenas se está reconociendo, porque apenas está reconociendo esa nueva imagen que está cambiando todo el tiempo. Ese acompañamiento natural y tranquilo que estamos haciendo es muy importante para que ellos también puedan adaptarse y aceptar ese nuevo cuerpo que les está creciendo. Como es un momento donde hay mucha inseguridad y muchos miedos, no podemos reforzar esos miedos. No podemos hacer que le tengan pereza o incluso temor a esos mismos cambios que le están ocurriendo. No podemos fortalecer la inseguridad que ya ellos traen. Tenemos que acompañarles con mucha aceptación, con muchos mensajes de amor, con muchos mensajes para el respeto de su propio cuerpo. Tenemos que empezar a valorar con ellos todo eso que les está ocurriendo, celebrarlo como algo maravilloso que está pasando. Y por supuesto, enseñarle a querer, a respetar y a valorar su propio cuerpo, independiente de si es una belleza o no. El cuerpo es algo que se cuida, es un templo que tenemos que enseñarles a cuidar desde la infancia y reforzar ese mensaje en la adolescencia. Es retador porque no podemos tratarlos ni como niños ni como adultos. Es una etapa única y especial y tenemos que hacer un trato único y especial. Ayuda mucho cuando tú te acuerdas de tu época de preadolescente, cuando te acuerdas y te conectas con todas esas inseguridades que tuviste en ese momento. No mostrarte como ese padre perfecto de hoy, sino ese puber imperfecto e inseguro que eras en ese momento. Incluso te invito para que saques las fotos tuyas de esa época, que seguramente son las más feas que tienes. Eso va a ayudarle mucho a tu preadolescente con toda esa adaptación y a entender que las cosas pasan y que además hay que empezar a celebrar esos cambios. Con las niñas y con la venida de la menstruación, tampoco debemos reforzarle como el tema de, uy, qué horror la menstruación, o si da cólicos, o todas las sintomatologías. Si tu hija tiene muchos síntomas con la menstruación, hazle una cita con una ginecóloga o con un ginecólogo y que traten de buscar una pastilla suave que maneje los síntomas. No le promuevas mucho que la vida se paraliza porque le viene la regla. Tienes que hacer todo tu esfuerzo y todo lo posible para que la menstruación sea vista como un proceso normal y natural, no como algo doloroso, no como algo negativo o como algo sucio dentro de su vida, porque será algo que la va a acompañar durante muchos años y tendremos que enseñarle cómo cambiarse una toalla, cada cuánto, hacer toda esa higiene genital que necesitará para librarla también de muchas enfermedades. No te dé miedo, acompáñala con una información verdadera, con acompañamiento de un ginecólogo que pueda darle buenos consejos. Lo que no te pregunte a ti, se lo va a preguntar a otros y es mejor que tú la acompañes en ese momento. También es tu labor hablar de bienestar. La salud mental depende del bienestar.
del bienestar físico en primero, de dormir bien, mínimo 8 horas, de comer bien. No empieces a fomentar esas dietas súper estrictas para que tu hija esté delgada. Empieza a promover buenos hábitos, el ejercicio, la comida, la dormida, y empezar a evitar los vapeadores, los cigarrillos, la ingesta de alcohol, porque todo eso está interfiriendo en un momento de mucho crecimiento y desarrollo cerebral y puede afectar muchas áreas de tu hijo o tu hija. Vamos a procurar que tengan muy buenos hábitos y bienestar en sus vidas. ¿Cómo hablar de sexualidad en esta etapa? Muchas veces sentimos que está muy chiquita o muy chiquito para hablar de relaciones sexuales o de encuentros con el otro sexo. Pero eso es lo que está ocurriendo en su cuerpo. Toda su naturaleza y su cuerpo se están preparando para la reproducción y hay que hablar de sexualidad en este momento. Llénate de valor y, repito, lo que no te dice a ti se lo va a preguntar a otros. Hablemos de sexualidad. ¿Cómo hablar de sexualidad con un niño o una niña que está en el periodo de la pubertad? Primero, debes hablar con información correcta. Correcta, directa y con los nombres como son. Háblale de los cambios que están ocurriendo en todo su cuerpo. Habla de la menstruación, habla de las poluciones nocturnas, habla de la eyaculación, habla de todos esos cambios físicos que están teniendo y que van a empezar a tener. Vuélvete parte de esos cambios corporales que ya están experimentando. Muéstrate empático y recuerda el momento de la vida donde tú pasaste por ahí. Respeta su privacidad y su intimidad. Toca la puerta para entrar. Pregunta si te puedes acostar con él o con ella en la cama a conversar. Respeta esos momentos donde seguramente van a pasar horas en el baño y tú no vas a saber qué están haciendo. Es muy probable que se estén mirando y reconociendo su propia imagen corporal o su nueva imagen corporal. Ten mucho cuidado con tus propios miedos, con tu propia historia personal. Tu historia no es la misma historia que tienen tu hijo o tu hija. Entonces revisa tus miedos porque le vas a pasar de pronto muchos de esos traumas que tú también tuviste. No empieces a volverte obsesiva con ciertos temas. Por ejemplo, la alimentación para que no se engorde. Revisa tus temores y haz un esfuerzo muy grande para no transmitírselos a tus hijos. Di las cosas por su nombre. El pene se llama pene, la vagina se llama vagina. Las cosas se hablan por su nombre. La información debe ser correcta, directa y tranquila. Cerciórate que tengan la información correcta sobre la reproducción. De pronto, por no hablar de eso, no te estás dando cuenta que puede tener muchos mitos sobre el tema o puede tener incluso información errónea. Por ejemplo, que no puede quedar en embarazo si tiene la menstruación, que sí podría quedar en embarazo. O, por ejemplo, que en la primera relación no se queda en embarazo y sí se puede quedar en embarazo. Verifica la información que tu hija tiene porque puede tener una información equivocada. Hay que hablar de sexualidad y estar abierto a sus preguntas. Una buena forma es que utilices, por ejemplo, casos de la vida real. Una tía, una pariente, una vecina, hablen de temas, no necesariamente tiene que ser con la historia de tu hijo o con tu propia historia. Pueden hablar de temas, pueden hablar a propósito de una película. Por supuesto, tú le transmites tus valores, pero hablen del tema, porque se va a enfrentar ya a un mundo de relaciones afectivas, a un mundo
donde ya está lista para reproducirse, listos ambos para reproducirse. Entonces, habla del tema de una manera coherente. No dejes que la información se la transmitan otros. Transmítele tus valores, pero no le escondas información. Porque además hoy en día hay mucho acceso a información también errónea en las redes sociales. Y tú eres quien le va a transmitir todos los valores. No solo le vamos a hablar de los cambios físicos, hay que hablarle de amor, de relaciones afectivas, de lo que significa el sexo, más allá de lo físico. Hay que hablar de todo esto, del respeto por su propio cuerpo. Hay que transmitirle la idea de que ella y él son dueños de su cuerpo y nadie los va a poder manipular. Entonces, vuelve esta etapa una oportunidad para hablar de toda la relación que tenemos con el cuerpo. Conocer la pubertad es el primer paso para hacer el acompañamiento a nuestro hijo, nuestra hija adolescente. Te voy a dar mucha información en muchos videos, así que sígueme y activa la campanita para que estés atenta a los nuevos videos y tengas toda esta información correcta de lo que debes hacer para acompañar a tu hijo adolescente. Ya tienes mucha información sobre la pubertad, así que sígueme para conocer más sobre esta etapa maravillosa y especial que nunca más volverá a ocurrir. Soy Cata Suárez y quiero acompañarte para que pases una adolescencia sin dolencia.